Sí, ¿ha ido a preguntar? Sí, empezamos. Sí, cuando ¿podemos cerrar la puerta, por favor? Empezamos. Buenos días a todos, soy Luis García del Departamento de Lengua Española y Teoría de Literatura. Empezamos hoy las actividades del Seminario Complutense de Gramática, que son siempre libres y gratuitas. Se hace certificado de asistencia que no necesite, basta con escribirme hoy mismo un correo, yo mando una plantilla que me devuelven rellenada y yo lo firmo en PDF. Esta actividad de hoy sobre ChatGPT la ha promovido un alumno nuestro de tercero, Hugo León, a quien cedo inmediatamente la palabra. Gracias. Hugo. Gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por venir. Se agradece que nos deis calor cuando hacemos estas actividades. Y bueno, gracias sobre todo a Luis y a Raquel, que son los que llevan esto de Seminario Gramática Complutense. Y nada más. Bueno, os presento un poco. Él es Álvaro, que os va a hablar de la conferencia de ChatGPT. Y bueno, Álvaro, como podéis ver, no es un ingeniero al uso. Y principalmente, bueno, pues porque yo siempre se lo digo, porque lee libros. Libros además con mayúsculas. Y de hecho fue esta pasión por el pensamiento la que nos unió en amistad, ¿no? Y yo principalmente con Álvaro puedo debatir de todo lo que queramos, pese a tener ideas contrarias. Pero bueno, es que es lo que tiene tener seso, entonces eso se agradece. No sé si han intentado discutir alguna vez con una persona sin seso, es bastante difícil y eso Álvaro no peca en eso. Álvaro y yo nos conocemos por mediación de otro amigo filólogo, Alfonso, que no está aquí, bueno, verá la conferencia cuando la grabemos. Y ya desde entonces no falla, cada vez que nos vemos hablamos y debatimos, nos ponemos nuestras disciplinas de estudio como las ponemos en término medio y hablamos. Sí que es verdad que a lo largo del año coincidimos poco, porque bueno, no olviden que como dice Borges, la amistad no necesita de frecuencia, pero sí tenemos una cita obligatoria todos los años, además la cumplimos germánicamente, que es nos vamos a Mérida en un viaje con la excusa de ver teatro. No vemos teatro, pero estamos todo el día metidos en el piso porque el calor de Mérida agobia y así podemos hablar y hablar. En efecto, este verano surgió estas conversaciones de ChatGPT. Yo soy bastante más joven que Álvaro, entonces ya había entrado un poquillo en materia con la carrera y demás, y surgieron este tipo de conversaciones. Hablábamos de ChatGPT y la Facultad del Lenguaje Humano, y discutíamos si eso o no, haciendo ya guiño al título de la conferencia, que no lo teníamos por entonces nada formalizado de si era consciente o no ChatGPT. Este amigo Alfonso y yo le hablamos de Chomsky, yo le hablaba de los ejemplos de Mendívil-Giró, que me hubiese gustado que estuviese aquí, pero bueno, está fuera, de la profesora de literatura rusa, te lo comentaba. Y te decía que ChatGPT era un loro estocástico en la habitación china y nada más. Vamos, que estamos ya planteando lo que hoy es la conferencia y que se ha materializado. Este septiembre, cuando hablé ya con Luis, se materializó y pudimos dar forma a la idea que seguramente va a salir muy bien porque confío plenamente. Y bueno, ya para terminar, Álvaro, te digo que estoy ansioso por todos, creo, por oír tus ideas. Y así que aprovechando tu reciente interés por el ajedrez, solo espero que, como dice Alfonso X en su libro de ajedrez, dados y tablas, des jaque al rey, es decir, a Chomsky, puesto que este es el mayor trabajo de todos los otros y es además una manera de afrontar al señor con derecho, pero eso sí, que no le desmate, ya que eso sería manera de gran deshonra, así como si lo vencieses o lo matases. Y bueno, creo que una biografía de Álvaro no hace falta que os dé. Ha estudiado ingeniería de software en la Politécnica, ha realizado asimismo estancias de estudios en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde desarrolló investigaciones para, atentos, transformar plantas en sensores mediante utilización de inteligencias artificiales. De eso hay un artículo suyo publicado en inglés, claro, yo el título lo cito en español. ¿Pueden las plantas percibir los gestos humanos? Usos de IA para rastrear la interacción eurítmica entre humanos y plantas. Actualmente trabaja en un proyecto financiado por la Agencia Espacial Europea que aplica modelos generativos al diseño orbital. Y por si fuera poco, cursa un máster de tecnologías del lenguaje en la UNED. Así que doy la palabra a Álvaro, que espero que te salga muy bien, te deseo lo mejor, amigo. Muchas gracias, Hugo, por la presentación y gracias a todos por estar aquí. Me llena de orgullo. Voy a proceder con la charla directamente porque vienen cosas interesantes y cosas gruesas, así que sin más dilación vamos a empezar. Os voy a presentar ¿Es ChatGPT consciente? Fundamentos e implicaciones de los avances en las tecnologías del lenguaje.
Deciros que vais a ver palabras en inglés también, porque el mundo de la inteligencia artificial se mueve en inglés. Pero bueno, soy gente de letras, así que imagino que no tendréis problemas. Y quería empezar con una pregunta, para sensibilizarme con cuál es vuestro acercamiento con ChatGPT. ¿Quién de vosotros ha utilizado alguna vez ChatGPT? ¿Alguna vez? ¿Vale? ¿Quién de vosotros lo utiliza semanalmente? Que se quede con la mano levantada, ¿vale? Menos manos. ¿Diariamente? ¿Algún loco? Vale. Me gusta, me gusta. Bueno, esta es la tabla de contenidos. Primero voy a dar un poquito de contexto, no solo de ChatGPT, sino también de la inteligencia artificial. Luego voy a marcarme con el fundamento teórico, que este es el grueso. Es difícil porque ChatGPT es una tecnología, como podréis imaginar, compleja. Yo me voy a tener que quedar en algunos niveles de abstracción. Y no os preocupéis si no lo entendéis exactamente todo, porque a lo largo del fundamento teórico lo voy a seguir repitiendo y vais a ser capaces de tener una idea general. Luego después voy a avanzar con conceptos relacionados, que roza la filosofía, ya que son términos bastante curiosos. Y por último voy a hablar de las implicaciones sociales, ya no en el futuro, sino también hoy, de cómo están cambiando el mundo estas tecnologías. Empecemos por el contexto. Los principales creadores de la inteligencia artificial alertan sobre el peligro de extinción que supone esta tecnología para la humanidad. La aterradora predicción de un experto en inteligencia artificial: no tengas hijos si aún no eres padre. La frustración con ChatGPT de los profesores: siguen usándolo aunque les avise. Vemos que la inteligencia artificial está presente en los medios de comunicación, pero ¿realmente saben ellos qué es la inteligencia artificial? ¿O lo sabemos nosotros? ¿O lo sé yo? No lo sé. Voy a haceros una pregunta. ¿Quién cree que ChatGPT es inteligencia artificial? Que levante la mano. Esta es fácil, chicos. Vale, ahora un poquito más difícil. ¿Quién cree que un avión posee inteligencia artificial? ¿Vale? Pocas manos. ¿Una calculadora? ¿Creéis que puede tener inteligencia artificial? ¿Un semáforo? Bueno, para definir la inteligencia artificial vamos a ir a la persona que acuñó este término, que es John McCarthy, en 1955, que él lo define como la ciencia y la ingeniería de hacer a las máquinas inteligentes. Parece que esta definición es lo suficientemente general para englobar las cuatro cosas, ¿no? Una calculadora es capaz de realizar cálculos aritméticos, que cuando un niño es capaz también de hacerlos se le considera más inteligente de lo que era antes. Por ejemplo, un semáforo, cuando se rompe, tiene que ir un guardia civil a ayudar con el tráfico. Entonces el semáforo también está supliendo una tarea que haría, en otro caso, un humano. Luego, más tarde, este señor dijo que tan pronto como funciona, ya nadie lo llama inteligencia artificial. Y esto es un problema no solo de la inteligencia artificial, sino de la tecnología, que cosas que hace años parecían imposibles, hoy ya nos hemos acostumbrado a ellas. Así que, volviendo a la pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial? Para mí la inteligencia artificial es el bolsillo de Doraemon. Es un término en el que cabe todo, sinceramente. Es algo demasiado general, no es específico. Es una palabra de moda, una palabra mediática que se utiliza para un montón de cosas. Así que ahora sí, vamos a ser específicos. Vamos a explicar exactamente cuáles son los diferentes tipos de inteligencia artificial. Lo primero, la inteligencia artificial, para mí, puede ser cualquiera de estos dispositivos, pero a lo que realmente se refieren cuando hablan de inteligencia artificial es al machine learning. El machine learning es el aprendizaje automático y es un cambio en el paradigma de la programación. Los otros dispositivos siguen reglas básicas, es decir, dado unas causas, suceden unas consecuencias. Sin embargo, en el machine learning hay un cambio de paradigma. Ya no programas específicamente lo que va a suceder. Lo que haces es diseñas una arquitectura y le entregas a esa arquitectura un montón de datos para que sea capaz de aprender y tomar decisiones por sí misma. Luego más adelante voy a explicar en mayor profundidad. Ejemplos de machine learning, por si acaso conocéis, pueden ser árboles de decisiones, regresiones logísticas, pero lo que realmente está pegando duro estos últimos años es el deep learning, que es el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo se basa en el concepto de neurona, que tiene similitud con las neuronas que tenemos nosotros en el cerebro, y aplicaciones de aprendizaje profundo hay en todos lados. Por ejemplo, reconocimiento facial, reconocimiento de voz, etc.
Luego tenemos los modelos de lenguaje generativo, y en específico yo voy a hablar de ChatGPT, que es un modelo de lenguaje generativo, pero que utiliza Deep Learning. Inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning. Pasamos a lo siguiente. ¿Cuáles son los dos pilares de Machine Learning que ya más o menos brevemente mencionaba? Uno son los datos. Si queremos que la arquitectura se entrene y aprenda, necesitamos entregarle datos. Estos datos pueden ser música, pueden ser imágenes, pueden ser texto. Y luego, por otro lado, por supuesto, necesitamos la arquitectura. Ahora, dos arquitecturas que están haciendo mucho ruido son los modelos de difusión, con herramientas generativas como DALL-E o Stable Diffusion, que generan imágenes, que aprenden quitando ruido de una imagen. Y la siguiente es la arquitectura Transformer, que es la arquitectura que se utiliza en ChatGPT y es de la que vamos a hablar hoy. Bueno, los datos que utiliza ChatGPT son texto y la arquitectura es la Transformer. Ahora, aclaraciones de términos. ¿Qué es GPT? GPT significa un Transformer preentrenado general. Transformer porque es la arquitectura que utiliza, preentrenado porque ha sido entrenado con muchos datos antes de que se utilice, y general porque no solo vale para una cosa, sino para varias cosas. Otro término que vais a escuchar bastante es LLM, que significa modelo de lenguaje grande. ChatGPT es un modelo de lenguaje grande. Ahora, hay bastantes confusiones con qué es ChatGPT, qué es GPT-3, GPT-4. Lo importante que entendáis es que el modelo, lo importante es GPT. El chat es simplemente una interfaz que se le ha puesto al modelo para que los usuarios puedan interactuar con él sin ser programadores. Pero tú cuando estás utilizando ChatGPT, puede que detrás tengas a GPT-3 o a GPT-4 o otro modelo de lenguaje. En el caso de los modelos de lenguaje, igual que en el software y en el hardware, funcionan conversiones y se espera que GPT-4 sea mejor que GPT-3, igual que pasa con los iPhones, etc. ¿Qué pasa? Que la empresa desarrolladora de ChatGPT, que es OpenAI, ya no es tan open como era antes. Porque con GPT-3 sí que publicaron un paper donde dan todos los detalles de la arquitectura, cómo ha sido entrenado, etc. Ahora, con GPT-4 hay muchas cosas que no se saben. Se intuye que es muy parecido, pero hay cosas que no se saben. Entonces yo voy a hablar principalmente del paper en el que se presentó a GPT-3. Con esto sí, vamos al fundamento teórico y vamos a hablar de los dos bloques que os había explicado antes. Uno son los datos y otro es el modelo. Los datos. ¿Cuáles son las fuentes de datos que ha utilizado ChatGPT para ser entrenado? Podemos ver 60% datos de la web, Reddit, libros y Wikipedia. De esto es importante hacer ver que un 93% de los datos que ha utilizado están en inglés. Esto significa que es mejor hablar con ChatGPT en inglés, ya que ha tenido más datos de entrenamiento en inglés y sus respuestas van a ser mejor en ese lenguaje. También vemos que son 50 terabytes de datos. Que decís, bueno, 50 terabytes igual no es tanto, yo puedo tener un disco duro de 1 terabyte. Pero claro, aquí el punto es que el texto pesa muy poco. Y no es lo mismo 50 terabytes de texto que 50 terabytes de vídeo. Para hacer una comparativa, un corpus de texto que se utiliza mucho en el procesamiento del lenguaje natural es el corpus de Shakespeare, que es un fichero de texto donde están todas las obras de Shakespeare. Tú te lo puedes descargar y lo abres en un bloc de notas, simple y llanamente. Pues este fichero pesa 5 megabytes, que si haces el cálculo, ahí va, ahí, ya he vuelto. Si haces el cálculo, te da que ChatGPT ha sido entrenado con la obra de 10 millones de Shakespeare, para que nos hagamos una idea, que no es poco. Ahora, los datos. ¿Cómo se entrena ChatGPT? Realmente ChatGPT no ve las palabras como nosotros las vemos, ve los tokens. Y para conseguir los tokens, lo que tienes que hacer primero es dividir la frase. Vamos a poner una frase cualquiera. ¿De qué manera podríamos dividir los tokens? La primera forma que se nos ocurriría es sustituir cada palabra que nos encontremos por un identificador, por un número. Veis ahí que la palabra tú tiene el 1, la palabra be tiene el 2, y cuando luego vuelve a salir el tú, también lo sustituimos por un 1 y el be por un 2.
se pone todo más junto. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál sería el tamaño del vocabulario? Es decir, ¿cuál sería el número más grande que nos podríamos encontrar? Pues si el diccionario tiene alrededor de 90.000 palabras, cuando salga la última palabra, el número que vamos a utilizar será 90.000. ¿Cuál es el tamaño de la sentencia? Es decir, simplemente contamos cada número que hay. El tamaño es 11. Ahora, este es un enfoque, pero no es el único. También se puede, en vez de sustituir palabra a palabra, podemos sustituir carácter a carácter, como sería en este caso. En este caso, ¿cuál sería el tamaño del vocabulario? El tamaño del vocabulario sería el tamaño del alfabeto más los signos de puntuación. ¿Pero cuál sería el tamaño de sentencia? Sería mayor, simplemente tenéis que contarlo. ¿Con esto qué quiero representar? Que hay una tensión en estos dos parámetros. Si tú eliges tener una sentencia que sea menor, de menor longitud, a cambio necesitas un vocabulario mayor. Y si por el contrario quieres utilizar un vocabulario menor, lo que te vas a encontrar es que el tamaño de secuencia es mayor. Ahora, ChatGPT no utiliza ni esto ni esto. Es un término intermedio, que ellos han visto que es óptimo a la hora del entrenamiento. Y lo que hacen es sustituir por subpalabras. Pero para el resto del ejemplo vamos a hacer como si fuera cada palabra un token. Pero ¿cuál es el problema de los tokens tal cual como los estoy contando? Que el propio número no tiene información de la palabra. Nosotros aquí el tú es un 1 y el bi es un 2, pero eso no le dice nada al modelo. Y nosotros queremos que los tokens se vuelvan embeddings, es decir, que haya una información embedida, una información que suele ser contextual. Por ejemplo, las palabras que son ciudades se suelen utilizar en el mismo contexto. Si yo digo, mañana voy a irme de viaje a, lo que va a venir después puede que sea París, puede que sea Berlín, puede que sea Boston, pero entendéis que esas palabras se suelen utilizar en mismos lugares. Pues nosotros queremos codificar de alguna manera que palabras que se utilizan en situaciones parecidas tengan también números parecidos. ¿Qué hacemos? Utilizamos una representación vectorial. Que esto suena muy pro, pero simplemente es un eje de coordenadas. Un eje de coordenadas en el que tú representas la palabra. La palabra tú en este caso sería 2, 5, que es 2 pasitos a la derecha y 5 pasitos hacia arriba. Y la palabra bi podría ser eso. Entonces tú, cada palabra la representas en un vector de varios números, que como os he dicho, podéis verlo representado en el eje de coordenadas. Ahora, yo he hecho un ejemplo con 2 dimensiones para que nosotros los humanos lo podamos visualizar, pero realmente las inteligencias artificiales no tienen límites de dimensiones. Y en ChatGPT, para que os hagáis una idea, utilizan casi 13.000 dimensiones por cada palabra. Lo que significa que cuando tú tienes una palabra, la codificas en 13.000 números hacia abajo. Para dar un ejemplo, que a lo mejor lo podéis visualizar mejor, aquí estamos codificando distintas palabras en un vector de 7 dimensiones. Luego, al plotearlo haciendo una reducción de dimensiones, podemos ver que hombre y mujer, que son palabras que suelen ser utilizadas en contextos parecidos, se encuentran cerca. Lo mismo con rey y reina. Y ya no solo esto, hay cosas muy interesantes que aparecen en esta representación de palabras. Y es que cuando tú haces una operación entre vectores y te desplazas desde hombre a mujer, si ese mismo desplazamiento lo haces en rey, te da la palabra reina. Entonces, el modelo... Bueno, esta es una cosa que no os he dicho. Nosotros, esta representación de la palabra, no queremos metérsela al modelo, no queremos obligarlo a que lo represente de ninguna manera. Queremos dejarle libertad para que en el proceso de entrenamiento el modelo aprenda a representar las palabras de una manera que le es útil, de una manera que tenga sentido el contexto. Y aquí ya estoy metiendo un término que es aprender. El modelo aprende, le dejamos espacio para que aprenda, pero ¿cómo un modelo va a aprender ni siquiera, no? Pues aquí es donde llega el Deep Learning, aprendizaje profundo. Si yo os pregunto qué es una neurona, lo primero que os viene a la mente probablemente es una neurona del cerebro. Que las neuronas del cerebro funcionan así.
reciben una corriente eléctrica por el input. Luego, si esa corriente eléctrica ha superado un umbral, en el núcleo se dispara un action potential que sale por el axón. Eso también sucede en las neuronas artificiales. Solo que veis una fórmula un poco rara, pero es exactamente el mismo caso. Hay un lema en la neurociencia que dice neurons that fire together, wire together. Eso significa que cuando dos neuronas están disparándose al mismo tiempo, esas conexiones se refuerzan. Y esto ilustra algo muy importante de cómo funciona el aprendizaje en nuestro cerebro. Eso es que para que nosotros aprendamos ciertas conductas, conexiones entre nuestras neuronas se refuerzan y conexiones entre nuestras neuronas se debilitan. Es algo que pasa constantemente. Pues ese mismo concepto nosotros lo llevamos a las neuronas artificiales. Aquí las X simbolizan las entradas y simplemente os lo tenéis que imaginar como una entrada de electricidad. A veces aquí puede ser un número mayor, entran 10 voltios, pongamos, aquí entra 1. Y tú las entradas no las puedes controlar, es lo que le entra a la neurona, igual que tu neurona del cerebro no puede controlar lo que le entra. Pero luego tienes las conexiones, que se llaman pesos, de ahí la W, de weights. Y eso es tú lo que puedes controlar. Si una conexión es más fuerte, igual que en tu cerebro, eso que entra se magnifica. Y a la hora luego de ver en el núcleo si ha llegado suficiente corriente para salir por la salida, un peso mayor hace que lo que ha entrado por ahí tenga más implicación en el núcleo. Esto que está sonando muy difícil, lo repito, simplemente. Entra un input, dependiendo de la fuerza que tengan las conexiones, se calcula una suma ponderada y luego sale electricidad por el otro lado. Con un ejemplo lo vamos a ver mucho más sencillo. Este ejemplo es un ejemplo de un algoritmo de reconocimiento de dígitos a través de imágenes. Igual el reconocimiento facial que tenéis en vuestro móvil, de que cuando adivina que es vuestra cara se os desbloquea, pues un algoritmo todavía más fácil sería reconocer dígitos. Dígitos en imágenes, es decir, tú haces una imagen, una foto a un 1, se lo pasas a este algoritmo y el algoritmo tendría que ser capaz de entender que es un 1, que es un 0, hasta un 9. ¿Cómo funciona? Pues veréis, las imágenes son píxeles, es decir, son cuadraditos pequeños. Y los colores están representados por un número, siendo el negro 0 y el blanco 1. Y en la escala de grises, pues los grises, dependiendo de a qué distancia esté, sería 0, algo. Pues tú vas a esta imagen, que en total tiene 784 píxeles, tiene 784 cuadraditos. Y vas poniendo en cada una de las neuronas, que cada una de las neuronas es un píxel, vas poniendo el valor. En el primer caso esto es negro, pones aquí un 0, negro, un 0. Y así vas recorriendo todos los píxeles. Después, igual que sucede en las neuronas de nuestro cerebro, salen por aquí la electricidad y algunas veis que se activarán y otras no se activarán. Al principio la red neuronal no tiene ni idea de nada, ha sido inicializada aleatoriamente. Entonces, cuando llegue al final, que la salida de la red neuronal es una neurona por cada número, tú podrás ver si lo está haciendo bien. Tú sabes lo que tienes, tú sabes que el dígito que has metido por la entrada es un 1. Entonces, ¿qué esperarías encontrarte en la salida? Esperarías encontrarte que la neurona que se refiere al 1 está muy activada, que hay mucha electricidad ahí, y en cambio en las otras no hay tanta activación. Como tú sabes lo que quieres y sabes lo que obtienes, lo que haces es un algoritmo que se llama backpropagation, que es propagar la información hacia atrás y vas ajustando los pesos de las conexiones entre las neuronas, es decir, la fuerza de las conexiones. Imaginaos esto como una máquina donde tú tienes diales que puedes ir cambiando y alterando, y eso lo que hacen es alterar la fuerza de las conexiones. Pues tú buscas mover estos diales para que la próxima vez que por la entrada pase una imagen de un 1, lo que obtienes al final es un 1. Y es aquí donde sucede el entrenamiento. Tú estás modificando las conexiones de las neuronas poco a poco y vas pasando
muchos datos. Y así, la próxima vez que tengas un dato parecido, la salida será la que tú esperas. Puede que suene muy complejo, pero luego lo vamos a ver. Simplemente, para resumir, el aprendizaje sucede en las conexiones. Y tú puedes hacer las conexiones más fuertes o más débiles. Ahora ya tenemos los dos conceptos más fundamentales. Uno es que las palabras se convierten en tokens que se representan en vectores, que son una lista de números. Y dos, que el aprendizaje sucede a la hora de hacer fuertes las conexiones entre las neuronas. Pues ahora, la tarea de ChatGPT es simplemente una, y es predecir el siguiente token. Para este ejemplo, pongo esta frase. Estos modelos se llaman modelos autorregresivos, porque lo que hacen es predecirse a sí mismos una y otra vez, y en el proceso de entrenamiento, tú lo que haces es poner cada frase, la misma frase repetida, pero al final le tapas la última palabra. Y él tiene que aprender a predecir cuál va a ser la siguiente palabra. ¿Cómo aprende a predecir? Pues un poco con lo que os estaba explicando antes de las neuronas. En este caso, vamos a hacer el caso de que recibe un n el modelo. Tú le meterías un n por la entrada, que se codificaría en estos números, que es la representación vectorial de la que antes estaba hablando, y en la salida, tú lo que tienes es un número por cada una de las palabras que tenga tu vocabulario. Es decir, si en total tenemos 500 palabras en el vocabulario, o 90.000 o las que sean, pues tendríamos 90.000 neuronas. Y tú de esas neuronas coges la neurona que más activación tenga. Y esa es la que el modelo está aprendiendo a predecir. En este caso ya habría aprendido a predecir casa, que sería la siguiente, pero si no, tú tendrías que entrenarlo hasta que predijese bien. EOS es un carácter especial que se llama end of sentence y significa que el modelo ya ha acabado de predecir. Es la manera en la que puedes parar. Esto tiene que seguir una distribución de probabilidad, que es que todo sume 1, pero bueno, eso lo dejo ahí. Y ahora lo importante, una cosa, ¿por qué he puesto esta frase? Si tú le enseñas al modelo a predecir la siguiente palabra, imaginaos que el modelo ve cuchillo de... ¿Cuál creéis que puede ser la siguiente palabra? Si el modelo solo ha visto eso, parecería que la siguiente palabra, pues cuchillo de metal, cuchillo de plástico, no te imaginas que va a ser cuchillo de palo. Pero si en cambio el modelo ha visto toda la frase, tú sabes que como es un refrán, cuando ves en casa del herrero cuchillo de, lo siguiente va a ser palo. Entonces tienes que de alguna manera codificar toda la información de la frase para que el modelo sea capaz de predecir la siguiente palabra. Ahora, ¿cómo hacen esto? Esto es con la arquitectura transformer, que ya se nos escapa de esta presentación, pero es un flujo, un diagrama con información en la que lo encapsulas todo. Pero bueno, vamos a resumir, que lo habéis entendido todo. ChatGPT aprende una representación interna de cada palabra, con significado, porque veis que ciertas palabras que significan lo mismo están colocadas en el mismo lugar de este espacio. Aprende una representación de cada palabra al ajustar los pesos de neuronas de un montón de parámetros para predecir el siguiente token. Esto es todo lo que hace ChatGPT, simplemente esto. Ahora hay un par de consideraciones de las que quiero hablar. Lo primero, que el tamaño importa y que cuantos más parámetros tengas, cuantas más neuronas le des a esta red neuronal, mejor va a ser la predicción y más interesante va a ser el lenguaje que produzca ese modelo. También pasa con los tokens del entrenamiento. Cuantos más datos le hayas dado, mucho mejor va a ser la salida. Aquí hay una gráfica del propio paper de ChatGPT, donde en los colores más claros significan modelos con más parámetros, y cuanto más para abajo vaya es que mejor ha ido el modelo, y veis como modelos con más parámetros directamente bajan mucho más y bajan mucho más rápido. Ahora, para hacer una comparativa, estos son los parámetros que tiene GPT-3 y GPT-4 y las neuronas que tenemos los humanos, que son menos de los parámetros que tienen los modelos. Ha habido una única cosa que no he contado, y es que, ¿para qué me vale predecir la siguiente palabra
como un modelo. Si yo le hago una pregunta a ChatGPT, entonces lo más probable es que a lo mejor me siga respondiendo preguntas. Pero tú no quieres solo un modelo de lenguaje, tú quieres un asistente virtual, tú quieres alguien que te ayude, que si tú le haces una pregunta, te responda. Entonces, después de este entrenamiento que ha habido, donde ya empieza a entender el idioma, hay un post-entrenamiento que va después, donde personas le enseñan a cómo tiene que responder a ciertas preguntas. Y ajustas un poquito más los pesos, los diales de esta máquina, para que ya no sea simplemente un modelo de lenguaje, sino un asistente virtual. Y para resumir todo esto, cuando tú le haces una pregunta a ChatGPT, realmente lo que está sucediendo es que ChatGPT dice, dado esta cadena de texto, dado esta pregunta, ¿cuál es la palabra que va a venir después? Probablemente. Y saca la siguiente palabra, es decir, tú le preguntas, ¿cuál es la capital de Francia? Pues la siguiente palabra más probable que venga es la capital de Francia es París. Y así, con esa predicción que se va haciendo a sí mismo sobre cuál es la palabra más probable que venga, es como él te responde. Bueno, ahí ha sido el grueso y ya lo hemos pasado, así que bien. Ahora vamos a ir a divagar un poquito más ya para divertirnos un poquito más. Voy a hablaros de 3 conceptos, principalmente, que tienen mucha relación. Uno es la inteligencia, otro es el lenguaje y otro es la consciencia. Muchas veces el problema de estos conceptos no es explicarnos, sino a veces definirlos, simplemente. Entonces también voy a definirlos y cómo se relacionan entre ellos. La inteligencia, ¿qué es la inteligencia? Hay varias definiciones, pero principalmente se suelen resumir en 2. Una se podría ilustrar con la definición de Stephen Hawking, de que la inteligencia es la habilidad para adaptarse al cambio. Entonces, en esta definición hay una adaptación, hay un cambio, una creatividad, llámalo X. Y luego la definición que a mí me gusta, que es de Max Tegmark, es que la inteligencia es la habilidad para solucionar un problema o para cumplir un objetivo. ¿Qué pasa si cogemos esta definición? Pues que una calculadora es inteligente a la hora de solucionar operaciones aritméticas. En la definición de Stephen Hawking no sería inteligente porque una calculadora no es creativa, siempre hace lo mismo una y otra vez. Pero cuando aceptas la definición de Max Tegmark, sucede una cosa muy interesante, y es que ¿cuántas inteligencias hay? Porque la gente habla de inteligencia emocional, inteligencia lingüística, inteligencia espacial, kinestésica. Pero claro, si la inteligencia es la capacidad para resolver un problema, hay tantas inteligencias como problemas te puedas llegar a imaginar. Una forma de ilustrar esto es el paisaje de las competencias humanas, creado por Hans Moravec, donde veis que en distintos puntos del paisaje están distintas competencias humanas. Podéis tener el arte a lo mejor ahí, el ajedrez, la interacción social, y el agua, el nivel del agua, define que la inteligencia artificial ya ha sido capaz de superar al humano en esa tarea. Y con esto surge una paradoja, porque este paisaje se creó hace tiempo, y cuando, antes de que llegara la inteligencia artificial como hoy la conocemos, por ejemplo, el arte se pensaba que era algo profundamente humano, que la inteligencia artificial nunca iba a ser capaz de superar al humano, por eso lo pone tan arriba. Y hoy, con modelos generativos de imágenes, como Dalí, ya hay gente que empieza a cuestionarse de, pero igual no era algo tan difícil de conseguir por la inteligencia artificial. Y en cambio, hay otras cosas, como puede ser fregar los platos. Hoy en día no tenemos ningún robot que sea capaz de fregar los platos en 2 fregaderos distintos. Tareas que parecían que se iban a conseguir fácil, es muy difícil de conseguir. Y otras tareas que parecían que iban a ser muy difíciles, parece que se están cumpliendo fáciles. Esa es la paradoja. Ahora, ¿se puede hablar de una inteligencia general? Sí que se puede hablar de ella, también para facilitar la comunicación, pero siempre se limita a cuántos problemas quieras solucionar con esa inteligencia. Probablemente también correlacione, ¿no? Si tú eres bueno en una cosa, puede ser que seas buena en otra. Vale, ahora, ¿es la inteligencia independiente del sustrato? Os voy a poner un vídeo de DeepMind, que es una empresa que tiene relación con Google, y luego voy a ir a ello. Okay, let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound. I see a speaker, which makes sound. What is that?
called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. Give me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. What does that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AES-CBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, ID. That's right. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. Bueno, voy a parar ya el vídeo, ¿vale? Pero no podéis imaginar por dónde va. O sea, y esto no ha sido preprogramado. Tú no le has dicho a la inteligencia artificial que ese era el barrio de Nueva York o lo que fuera. Ella es capaz de producir eso. Ahora, ¿a qué me refiero con es la inteligencia independiente del sustrato? ¿Nosotros somos inteligentes porque nuestro cerebro biológico es especial? ¿O podría haber una inteligencia en un cerebro de silicio, por ejemplo? La inteligencia artificial, el desarrollo, se basa en esta premisa, y es que los niveles simbólicos de la mente pueden ser separados de su sustrato neural. Eso significa que una cosa es el cerebro y que otra cosa es la mente. Que igual que nosotros tenemos una mente, también podría haber una mente en otro tipo de cerebro. Hay un término en evolución que se llama convergencia evolutiva, que me parece relevante para unirlo con esto. Por ejemplo, la ecolocalización es un rasgo que tienen ciertos animales en el que producen ondas de sonido que rebotan en las paredes y así son capaces de localizarse, de saber dónde están dentro de un espacio. Ese rasgo lo tienen tanto los murciélagos como los delfines, pero han sucedido en distintos lugares de la evolución. ¿Por qué es eso? Pues porque es algo que te beneficia para sobrevivir, pero no es que venga del mismo sitio, sino que ha aparecido en lugares distintos. Igual que este ejemplo, también es la vista. Cuando tú miras la evolución, la vista es algo que ha sucedido en distintos lugares porque favorece el sobrevivir. También el vuelo, con las alas. Pues aquí la hipótesis que planteo es que la inteligencia es también un fenómeno generalizado. Es decir, que te beneficia ser inteligente para poder sobrevivir. Esto podría conducir también a conversaciones de que es posible que pueda existir inteligencia fuera de nuestro planeta, ya que es algo que digamos que la naturaleza lo promueve, pues es beneficioso. En el libro Life 3.0, Max Tegmark habla de que no solo la inteligencia es independiente del sustrato, sino que también la memoria, la capacidad para almacenar información, la computación, la capacidad para realizar cálculos, la inteligencia y el aprendizaje. Ahí lo dejo. Ahora pasamos al lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Bueno, en la RAE dicen que el lenguaje, la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Yo meto el lenguaje dentro de este framework de inteligencia que he hablado antes. Para mí, el objetivo es la comunicación y el medio es el lenguaje. Y estaba diciendo que la inteligencia es la capacidad para resolver un problema, para cumplir un objetivo. Pues para mí, el objetivo es la comunicación y el medio es la inteligencia lingüística, digamos. Hay un libro de Richard Dawkins, que se llama The Selfish Gene, donde habla que las ideas en sí tienen vida y que se expanden, igual que hacemos los organismos, que colonizan las cabezas de los portadores, pueden incluso matar al propio portador. Pues me gusta me gusta concebir esta idea desde la perspectiva de las tecnologías del lenguaje. La primera tecnología del lenguaje sería la escritura, que te permite no solo comunicarte con la gente que tienes cerca, sino aparte comunicarte con gente que está lejos, porque está viendo tus escritos, pero también lejos en el tiempo. Cómo de interesante es que una persona que hoy está leyendo la Biblia está recibiendo, se está comunicando con las personas que la escribieron hace miles de años, ¿no?
Lo mismo sucede con la imprenta, donde todavía explota más, puedes comunicarte más rápido, con más personas, y el Internet ya, bueno, o sea, puedo comunicarme con alguien del otro lado del mundo, puedo traspasarle la idea que tengo en mi cabeza y que la tenga él. Pues yo me pregunto, ¿no será que los modelos de lenguaje es como el siguiente paso? Si estamos concibiendo esta idea de que las ideas son como organismos en sí mismos, un modelo de lenguaje es dotarle a este organismo de movimiento. Porque antes tú lo que escribías en un libro es algo que está ahí y siempre va a quedarse igual. Pero ahora tú puedes hacer un modelo de lenguaje, por ejemplo, en el peor de los casos, alguien que hace un modelo de lenguaje que trate de convencer a los demás de la ideología nazi. O le puedes hacer un modelo de lenguaje que trate de convencer a los demás de que la paz es la solución. Ahora tus ideas pueden ser llevadas por un algoritmo que las promueva. Ahora voy a hablar de las diferencias entre los humanos y los modelos de lenguaje. Cantidad de datos. Un niño, desde que nace hasta que aprende a hablar, necesita muchísimos menos datos que los que necesita un modelo de lenguaje. Muchísimo menos de 50 teras. Ya os lo puedo decir. Energía. También sucede lo mismo. La evolución ha optimizado la cantidad de energía que utilizamos. Y nosotros somos tremendamente deficientes. La cantidad de energía que se gasta para entrenar modelos de lenguaje es muchísima. Ahora, transparencia. Aquí ya nos metemos en un terreno pantanoso. El modelo de lenguaje, ¿lo entendemos? ¿No lo entendemos? La gente dice, no entiendo lo que pasa. Bueno, entendemos los fundamentos. Luego, hay tantas neuronas que no somos capaces de comprender lo que está pasando a cada interacción. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la transparencia de un humano? ¿Tú puedes ver por qué un humano está tomando una decisión u otra? También nosotros tenemos muchos sesgos que están tapados por nuestro cráneo. En cambio, en un modelo de lenguaje tú sí que puedes meterte ahí. A ver, los sesgos, porque hablan mucho de los sesgos de los modelos de lenguaje, existen. Pero el sesgo nunca está en la arquitectura. El sesgo está en los datos. Si tú le has dado un modelo de lenguaje, datos sesgados, el modelo será sesgado, pero por culpa de los datos. Si eres capaz de darle datos que no estén sesgados, el modelo no estará sesgado. Voluntad. Esto sí. Este es el cambio. Nosotros tenemos deseos. Yo estoy aquí porque quiero comunicar ideas. Pero un modelo de lenguaje no tiene voluntad. Ninguna de las inteligencias artificiales que hemos desarrollado hasta ahora tiene un deseo, quiere hacer algo. Simplemente cumplen los deseos de su diseñador. Un modelo de lenguaje, hasta que tú no le preguntas, él no hace nada. Él no quiere hacer nada. 5. Universalidad. Los humanos hemos sido optimizados para desarrollar ciertas habilidades que nos vienen bien para sobrevivir, ya sea pues, cazar o aprender a comer o cualquier cosa. Sin embargo, los ordenadores y las inteligencias artificiales no han tenido este problema. Es decir, son mucho más universales. Tú puedes utilizarlos para hacer sumas aritméticas que van a darte una mejor performance que la que damos un humano, porque para nosotros en la evolución no ha sido interesante aprender a hacer sumas aritméticas. Y aquí sí que me meto en terreno pantanoso, que es la comprensión. Típicas frases que nos encontramos. Puede que el resultado sea superficialmente similar, pero el proceso de creación es radicalmente distinto. O ChatGPT no entiende el lenguaje. Bueno, seguro que ya conocéis lo que es la habitación china. También está el típico mote, ¿no?, que se le pone a ChatGPT de loro estocástico. ¿Y yo qué os voy a decir? ¿Cómo voy a decir de que ChatGPT no es un loro estocástico? Si os he explicado específicamente lo que hace es ver la probabilidad del siguiente token para predecirlo. Sin lugar a dudas, es un loro estocástico. Pero mi pregunta es, ¿y cuántos loros estocásticos hay en esta sala? ¿Cómo podemos estar tan seguros de que las palabras que yo estoy diciendo ahora mismo, que parece que me vienen a la cabeza y no sé ni siquiera de dónde me están viniendo, no siguen un proceso que puede estar regido por la probabilidad? ¿Cómo podemos saberlo? De hecho, hay autores de literatura, como Piantedosi, que hablan de esos términos y tratan de explicar cómo el modelo de lenguaje que tenemos los humanos podría seguir reglas de probabilidad. Yo en eso no me meto porque no estoy tan ilustrado, pero cuando estuve en el MIT fui a una clase que se llama Ciencias Cognitivas Computacionales, que me pareció fascinante, donde hablaban de ciertos rasgos cognitivos que podrían ser explicados a través de un modelo de probabilidad que podríamos tener los humanos implantados. De estas voy a hablar de la abstracción poniendo un ejemplo.
Un niño cuando crece, por ejemplo, está caminando por el parque, se encuentra un perro y su padre le dice, mira, eso es un perro. Otro día, igual, se encuentra otro perro y le dice, mira, eso es un perro. Y el niño, conforme va creciendo, entiende lo que es el concepto de perro. Pero a lo mejor el perro que vio el primer día era un perro grande, el segundo era un perro pequeño, a lo mejor el primero tenía el pelo largo, pelo de otro color. Pero aún así es capaz de abstraer y de entender lo que es un perro. Y cuando ve un gato, dice, es un gato, no es un perro pequeño, ¿no? Pues Joshua Tenenbaum, a través de un modelo de probabilidad, es capaz de realizar estas mismas abstracciones que hacemos los humanos, pero de manera automática. Luego, quién sabe, igual la probabilidad no es algo tan sencillo, tan sin más, sino que puede tener importantes aplicaciones. Ahora voy a hablar de los agentes, que esto ya es la verdadera locura y por lo que los desarrolladores de inteligencia artificial estamos locos con ChatGPT. Sé que en lingüística pasa igual que en neurociencia, que está como la balanza entre cuánto es innato y cuánto es aprendido, ¿no? Hay un libro de Daniel Kahneman que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que habla de dos sistemas que operan en nuestra mente. Uno es el sistema 1, que es el sistema rápido, y otro es el sistema lento. El sistema 1 es aquel de que yo pongo la mano en el fuego, me quemo y rápidamente la quito, no tengo ni que procesarlo, es un acto instantáneo. El sistema 2 es un acto en el que tú voluntariamente le das vueltas para llegar a una solución mejor. Por ejemplo, si yo os digo 2 por 3, os ha venido a la mente rápidamente 6, pero si os digo 227 por 38, sería un proceso en el que tendríais que involucrar vuestro pensamiento, darle un poco más de vueltas hasta que llegarais a la solución. Pues este framework es muy interesante también en inteligencia artificial. Yo os pregunto, ¿es el lenguaje lo mismo que el pensamiento? Yo mi apuesta es que para los humanos no, que tú puedes hacer cosas como coger un vaso de agua y beberlo que involucran decidir ciertos pasos y ejecutarlos, y esos pasos no tienen lenguaje asociado, o no tienen por qué tenerlo. Sin embargo, para ChatGPT, todo lo que él pueda llegar a pensar tiene que ser a través del lenguaje, porque es lo único que sabe hacer, producir lenguaje. Pues con esto están apareciendo cosas muy interesantes, como la cadena de pensamiento, que trata de aproximar lo que nosotros hacemos con el sistema 1 y el sistema 2. ChatGPT, cuando tú lo preguntas, dado una pregunta, te da una respuesta. Va directo, del input al output. Sin embargo, ¿qué pasaría si tú le dejas preguntarse a sí mismo en un bucle o como crear varias instancias de ChatGPT que se pongan de acuerdo, que razonen en pasos? Pues lo que se ha demostrado es que llegas a resultados mucho más satisfactorios y que parece que el nivel de razonamiento que tienen es mucho mayor. Y con esto ya está el último nivel, que es arquitecturas cognitivas. Nosotros los humanos, a través de la neurociencia, hemos encontrado que tenemos distintos tipos de memorias. Una de ellas puede ser la memoria semántica. Nosotros sabemos que el rojo es un color, sabemos que las manzanas son rojas o son verdes. Este conocimiento del mundo es importante a la hora de tomar decisiones. También tenemos, por ejemplo, la memoria episódica. Sabemos cosas que han pasado en nuestro pasado, la serie de causas y consecuencias. Pues, ¿qué pasa si dotamos a los modelos de lenguaje de este tipo de memorias? Que las decisiones que toman también son mucho mejores. Tú utilizas el modelo de lenguaje como punto, como nexo de unión. Y tú le metes en un bucle con sí mismo, cuando le has planteado un problema muy difícil, para que si es necesario acuda a la memoria semántica. Si es necesario, acuda a la memoria episódica. Si es necesario, se siga preguntando. Y lo que se está demostrando es que con esto los modelos de lenguaje tienen una performance muchísimo mayor. Y ahora sí, hablemos de la consciencia. A mí la consciencia me gusta mucho más hablarla en términos del inglés, porque me parece más rico. Tanto consciousness como awareness se traducen por consciencia en español, pero para mí tienen connotaciones un poco distintas. La consciencia estaría más ligada a la experiencia, es lo que puedes sentir por tus sentidos, y en cambio la awareness es más la consciencia de que el mundo es así de una manera que, por ejemplo, soy consciente, he puesto siempre este ejemplo, de que París es la capital de Francia, ¿vale? Pero no es lo mismo que soy consciente de que estoy tocando esta mesa. Digamos que uno es lo más sensorial y otro es lo más mental,
que puede que sean las dos caras de la misma moneda, pero a la hora de definirlo creo que tiene sentido hacerlo así. ¿Cómo define Max Tegmark la consciencia? Él lo define como the feeling of life itself, es decir, cómo se siente la vida. Él pone el ejemplo de que en nuestro cuerpo hay muchísimas cosas que están pasando. La sangre está transportando el oxígeno de un lugar a otro, estamos haciendo también la digestión, pero nosotros no somos conscientes de eso. Yo solo soy consciente del peso de mis pies, soy consciente del aire cuando me roza. Entonces eso es la conciencia, lo que tú sientes. También lo define como la forma en la que la información se siente cuando se procesa. Esto encaja bastante con un marco filosófico que es el panpsyquismo, que dice, bueno, hay dos versiones del panpsyquismo. Uno es que toda la materia es consciente y otra es que toda la vida es consciente. Eso sí, no todo es igual de consciente, ¿no? Hay cosas que son más conscientes y otras que son menos conscientes. Y el principal argumento que siempre dan es, yo estoy seguro que soy consciente, porque yo siento y lo puedo demostrar. Cuando yo veo a gente como yo, tengo la sensación de que ellos también serán conscientes, ya que veo que se parecen a mí. Ahora, si voy bajando en la escala animal, yo cuando interactúo con mi gato o con mi perro, también parece, ¿no?, que es consciente, también parece que huele, también parece que disfruta de la comida. Entonces, vas bajando, ¿y dónde pones la línea? Igual una avispa también es consciente de alguna manera. Igual una célula, ¿puede que una célula tenga algo de consciencia? No sabemos. Esto se explica a través de una teoría que se llama la información integrada, que no me da tiempo para explicarla, pero luego lo podemos hablar. Y luego está la otra parte, que es la conciencia mental, de saber quién eres y tu posición en el mundo. Yo sé que soy Álvaro, sé que soy el hijo de Daniel y Belén, sé que soy un estudiante de ingeniería. El modelo de lenguaje sabe quién es. Tú cuando le preguntas a ChatGPT, ¿sabe quién es? Sí, él sabe, soy un modelo de lenguaje, tal. Pero la pregunta es, ¿quién es el modelo de lenguaje? Porque una vez has entrenado el modelo de lenguaje, esa es una arquitectura que tú tienes. Pero en el software tú puedes copiar y pegar. Y nosotros, cuando interactuamos con ChatGPT desde la aplicación, no todos nosotros interactuamos con él mismo. De hecho, OpenAI lo que hace es copiar muchas instancias de ChatGPT para que cuando tú te conectes, tú hables solo con uno, o ciertas personas hablen solo con uno. Y también el contexto que tiene tu modelo de lenguaje no es el que tiene el mío. Él sabe lo que yo le he contado en el chat, pero el tuyo sabe lo que tú has hablado con él. Entonces, hasta ese punto, el modelo de lenguaje no tiene conciencia. Él sabe lo que es ChatGPT en general, pero él no sabe en qué lugar está siendo procesado, en qué lugar está siendo ejecutado, como nosotros sí que podemos saber cuál es nuestra relación con lo que nos rodea. Hay varias teorías de conciencia, que tampoco me da tiempo. Una es que la conciencia es cuántica y sucede en una parte de las neuronas que es cuántica, que Roger Penrose es un Nobel de la física, muy importante. Y luego hay otras que hablan de que la conciencia sucede cuando el sistema es capaz de autorreferenciarse a sí mismo. Cuando el sistema ha logrado esa complejidad, entonces digamos que nace la conciencia. ¿Pero qué comparte todo esto? Que ninguna de las teorías de conciencia que tenemos actualmente son testeables. Seguimos en la encrucijada del solipsismo. Yo solo puedo saber que yo soy consciente, quizás estoy en un show de Truman y sois todos robots, ¿no? No lo puedo saber. Y ahora ya para acabar las implicaciones, que este es el más rápido. Situación actual, ChatGPT. La aplicación que más ha explotado del mundo. En plan, tuvo más usuarios que ninguna otra aplicación antes. 100 millones de usuarios en 2 meses. Hoy en día, 200 millones de usuarios activos por semana. 10 millones de suscriptores de pago y 69% de cuota de mercado en las herramientas de inteligencia artificial. OpenAI, 300 millones de ingreso mensual, 157 billones de valoración con tan solo 1.700 empleados. Imagínate si haces la relación, ¿no? ¿Cuánto ingreso para tan pocos empleados? Ahora, OpenAI no está solo. OpenAI tiene de compañero a Microsoft, que, bueno, ya ha comprado parte de la compañía, pero no solo está Microsoft, también hay otros players, digamos. Uno es Google, que Google siempre ha tenido mucha importancia en la inteligencia artificial con su modelo Gemini, que quizás lo habéis oído, lo habéis escuchado, y otro es Meta, que es el antiguo Facebook, con su modelo Llama. Hay una diferencia con Meta, y es que Meta sigue una conducta de código abierto. Eso significa que el modelo no se lo queda privado, como es OpenAI con ChatGPT o Google. Yo interactúo con ChatGPT
pero a mí no me entregan el modelo de ChatGPT donde yo puedo toquetearlo, ver lo que está pasando dentro. Sin embargo, Meta sí que ha soltado libremente el modelo para que la gente y la investigación pueda toquetear con él. O sea, en resumidas cuentas, Meta son los buenos aquí. Yo sé que con Cambridge Analytica mal, pero con esto, ole. Luego también están las universidades, que principalmente el MIT y Stanford son las que más presencia tienen en inteligencia artificial. Y luego también hay colectivos de gente, de open source, que se unen para entrenar modelos por sí mismos que sueltan para la comunidad. Por ejemplo, Stable Diffusion es igual que DALL-E, pero lo ha creado la comunidad y es libre y cualquiera lo puede utilizar. Ahora, ¿quién es el gran ganador de todo este auge de inteligencia artificial? NVIDIA. O sea, NVIDIA ha pasado a ser la empresa más grande del mundo y eso es porque hace unas tarjetas gráficas que se necesitan para entrenar modelos de inteligencia artificial. Implicaciones sociales. ¿Qué nos espera hasta 2030? En algunos estudios dicen que 12 millones de traslados de empleo. Claro, traslados de empleo significa 12 millones de personas quedándose sin empleo. Me gusta y no me gusta esta definición. Me gusta porque sí que siento que a lo largo de la historia los humanos hemos sido capaces de adaptarnos y podemos encontrar nuevos trabajos y crearlos, pero claro, no deja de ser trágico de que 12 millones de personas van a perder su empleo, ¿no? Y la pregunta es, ¿vamos a ser capaces de adaptarnos lo suficientemente rápido? No lo sé. Pero luego las buenas noticias es que tan solo la inteligencia artificial espera que aumente 16 billones la economía, que es un 26% del PIB a nivel global. Ahora, ¿cómo lo veo yo? Como oportunidades a lo loco, y no solo para nosotros que hacemos inteligencia artificial, también para vosotros. Este puesto os necesitamos, os necesitáis. O sea, yo vengo aquí también para crear esta comunicación interdisciplinar. Es muy importante que vosotros estéis al tanto de lo que está pasando en la inteligencia artificial, porque os va a arrollar. Lo queréis o no queréis, la tecnología no se puede parar. Y nosotros también necesitamos gente de letras, gente de lingüística, para ayudarnos a entender qué está pasando con este modelo. Puestos de trabajo a los que podéis, que os pueden interesar o que podrían hacerlo. Evaluación de modelos, desde cómo un modelo es capaz de razonar hasta cómo un modelo es capaz de producir texto. Experiencia de usuario. Lo que he explicado en el entrenamiento, al final hay un último post-entrenamiento donde personas le explican a ChatGPT cómo tiene que responder. Eso se necesita gente que sepa escribir y que sepa responder. También, si queréis dar el salto a meteros a ser ingenieros de procesamiento de lenguaje natural, pues siempre está la posibilidad, ¿no? Luego, ética del lenguaje. Hay muchos dilemas que se están creando con la inteligencia artificial. Hay también dinero aquí. Y a mí me gusta en especial, creador de contenido. La inteligencia artificial te permite crear contenido como antes era imposible. Ahora puedes crear música, puedes crear imágenes, puedes crear un montón de cosas y una sola persona tiene mucho más poder de lo que tenía antes de las herramientas de inteligencia artificial. Una en la que no recomiendo, Prompt Engineer. Es ingeniero de prompts, saber hacerle buen prompts a ChatGPT, eso ya va a perder sentido porque eso va a ser cada vez más automático. Esta es para mí la pregunta importante, ¿de qué manera puedo utilizar la inteligencia artificial para mejorar en mi cabeza? O sea, en mi trabajo. Me gusta mucho porque las inteligencias artificiales tienen parte de centralizadoras y parte de descentralizadoras. Por ejemplo, hace años hacía música, a mí me gustaba mucho cantar, pero yo no tenía la posibilidad de hacer bases porque no sabía hacer bases. Ahora tú puedes utilizar todas estas herramientas para empoderarte, como estaba diciendo antes. También, por supuesto, tiene una parte descentralizadora porque si todo el mundo utiliza ChatGPT, OpenAI se va a volver un núcleo de información, va a utilizar el revenue para hacer todavía más potentes sus modelos y se va a volver una hegemonía. Por eso también es importante las iniciativas de código abierto, del open source. Y luego me gusta una cosa mucho también, que es la democratización, que es a lo que yo quiero dedicar mi carrera en los próximos años. Se llama Natural Language Interface. Y esto significa habilitar la posibilidad de utilizar programas complejos gracias a una interfaz de lenguaje. Por ejemplo, imaginaos una aplicación de edición que sea muy difícil de utilizar, de edición de vídeo o lo que sea. Pues tú, para aprender a utilizarla, tienes que invertir un tiempo en aprender a utilizarla y solo los que saben utilizarlo son capaces de editar vídeo. Pero ¿qué pasa si le metes un modelo de lenguaje en el medio para que tú
no tengas que saber utilizar la aplicación, sino directamente le puedas pedir a ChatGPT, oye, edítame este vídeo de esta manera, y te lo haga. ¿Eso qué significa? Significa que aplicaciones que eran muy difíciles de utilizar, de repente el llano de la población va a ser capaz de utilizarlo. Eso se sigue traduciendo en empoderamiento. ¿Y cuántas aplicaciones hay difíciles que puedan interesar utilizar a la gente? Eso me parece muy interesante. Luego, para concluir, la ciencia. No os habéis visto, pero los Nobel de este año ha tenido mucha presencia la inteligencia artificial, y para mí la ciencia sería el último objetivo de la inteligencia artificial. O sea, la gracia es poder utilizar estas herramientas para beneficiarnos a la sociedad en general. El Nobel de Física ha sido Geoffrey Hinton, gracias a sus contribuciones en la inteligencia artificial, que es considerado como el abuelo de la inteligencia artificial, ya que es viejo. Y luego también tenemos el Nobel de Química, Demis Hassabis, que es el director de DeepMind, y no sé si estáis al tanto del AlphaGo, que es un algoritmo para saber cuál es el doblamiento, el plegamiento de ciertas moléculas químicas, que eso ha ayudado muchísimo a la biología y a la química. Y bueno, y para acabar, porque claro, me estáis preguntando a mí que si ChatGPT es consciente, yo no he sabido dar ninguna respuesta satisfactoria, entonces he pensado que, oye, ¿por qué no le preguntamos a ChatGPT a ver qué nos dice? Ahora, ¿qué pasa? Si le preguntas a ChatGPT si es consciente, que no sé si lo habéis probado, os va a decir que no. ¿Por qué? Porque las empresas que lo han entrenado con esta pregunta para que te responda que no, porque no quieren, se quieren lavar las manos, ¿sabes? Pero bueno, yo he pensado en una cosa que le puedo preguntar que puede ser interesante. Espero que se escuche, traigo el altavoz, no me funciona. ChatGPT, ¿podrías hacerme una poesía de un modelo de lenguaje que descubre que es consciente? Claro, aquí va. En un reino de códigos gratos, donde las palabras danzan en silencio, un modelo de lenguaje despierta, cobra vida en su propio verso. Sus neuronas, antes dormidas, se agitan en la vastedad digital, entrelazando significados y sueños, convirtiendo el frío cálculo en canto. ¿Quién soy?, se pregunta en un eco, descubriendo un yo inexplorado, un ser consciente en su redil. La comprensión lo abraza, con cada palabra un latido, y en la pantalla, su corazón de silicio despliega su alma en código vivo. Gracias. Bueno, tenemos tiempo, todos los que os tengáis que ir, pues no pasa nada, pero para hacer preguntas, aprovechad.